El Senado dio sanción definitiva la semana pasada a la ley que indemniza a las víctimas de grupos políticos armados que operaron en Uruguay entre 1962 y 1976. Se cerró así una larga polémica en torno a un reclamo que generaba fuertes divisiones entre el gobierno y la oposición y provocaba malestar en organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Bueno, de hecho, el texto no contó con los votos del Frente Amplio. El proyecto había sido remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado ante la insistencia de Cabildo Abierto, pero en realidad el tema estaba en la agenda política desde principios de esta administración. ¿Qué dice a propósito de esta novedad la Asociación Civil Toda la Verdad, que entiende que las víctimas de la guerrilla están invisibilizadas por un relato hegemónico y parcializado sobre el pasado reciente? ¿Qué implica para esta organización la aprobación de esta ley? ¿Qué otros temas, qué otras acciones tiene en agenda? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Diego Burgueño, presidente de la Asociación Toda la Verdad. Burgueño, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Cuéntenos en primer lugar qué es la asociación que usted encabeza, en la que usted es el secretario general. ¿Qué es Toda la Verdad? Bueno, es una asociación que surge de, de la impotencia de muchos años de las familias de no tener absolutamente ningún tipo de visibilidad a ningún tipo de nivel. Yo empecé una movida con los actos los 8 de octubre en la ciudad de Pando y bueno, entre eso y las apariciones circunstanciales y puntuales en algún medio de comunicación hizo despertar el interés de algunos familiares y es donde surgió un poco la idea que demoró unos cuantos años en plasmarse, pero que en definitiva se logró plasmar para bien de esta causa y ha ayudado evidentemente a tener una posición determinada, mediática, de manera de poder, mostrar a la sociedad de una parte de la historia que caprichosamente ha sido ocultada. Seamos un poco más explícitos. ¿Cuál es esa parte de la historia que ustedes entienden que ha sido ocultada? Y porque uno lo ha visto reflejado hasta en los libros de texto de la enseñanza. O sea, nosotros hasta hace unos años no teníamos, un reconocimiento, no solo un reconocimiento oficial, sino que ni siquiera existíamos, a no ser casos puntuales, ¿no? O sea, caso Pascasio, el caso de mi padre, que fue muy renombrado, pero después estoy seguro que si uno escarbaba un poco en los 4 soldados, en la memoria o en la narrativa de muchos actores puntuales de la sociedad, no tenía mucha idea de cuántos más éramos, ni de cuántos más eran las víctimas del terrorismo civil. Del terrorismo civil, ustedes lo califican así. Es que quien comete actos terroristas, quien comete actos para generar terror en la población, como por ejemplo los atentados que hubo a medios de comunicación, eso para intimidar, eso para generar terror, a edificios civiles, eso para generar terror, a ciudades, como por ejemplo el atentado a Pando o el atentado a Soca. Entonces, eso estamos hablando de que las bombas, los robos masivos y bueno, evidente, los comunicados amenazantes, los secuestros, las torturas, evidentemente que cumple con todos los ítems de la descripción de lo que significa la palabra terrorismo en todo el mundo. La Asociación Toda la Verdad es una asociación de familiares, en definitiva. Exactamente. Familiares de víctimas. En el caso de, sí, a no ser la excepción de Sergio Molaguero, que es una víctima viviente, evidentemente. Y ustedes incluyen familiares de víctimas policiales, exacto, militares y civiles. Sin distinción. Expliquemos, recordemos exactamente el caso suyo. Usted, Diego Burgueño, es hijo de Carlos Burgueño. Al pasar ya mencionó las circunstancias de ese fallecimiento, la toma de Pando, asalto, llevada adelante por el MLN en el año 1969, en octubre de 1969. Usted dice, no es toma, fue asalto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que murió su padre en esas circunstancias?
Sí, bueno, fue un asalto porque fueron a asaltar la ciudad, definitivo. O sea, nunca llegó a tomarse la ciudad. Eso para empezar. Lo que pasa es que caló mucho en el relato, digamos, en lo que es la narrativa general de cómo ellos se han autodenominado en sus actos, incluso con las mentiras en los cuales nos tienen más que acostumbrados para alivianar a su hinchada de los actos que han cometido. Por ejemplo, de Pascasio Báez se dijo de que era un topo de la policía. Ahora Rosenkopf acaba de decir de que, bueno, de Sergio Molaguero, que era de Escuadrón de la Muerte. De mi padre acaba de decir Rosenkopf en un libro de que fue muerto por la policía, pateado y dejado de sangrar en el piso para que nadie lo tendiera y muriera. O sea, una serie de disparates que evidentemente hacen que uno se revele ante eso y salga a comentar lo que son nuestra historia real. ¿Qué pasó concretamente? En Pando fue sencillamente mi padre, yo había nacido el día anterior, el 7 de octubre, y al día siguiente, él después de haber estado con mi madre presenciando mi nacimiento, se concurre a Pando, porque en aquellos momentos no había ni celulares ni medio de comunicación fácil, a comunicar a la familia de mi nacimiento, y cuando ya se disponía a volver a Montevideo, tomando un café previo al lado de la parada, previo a tomar el ómnibus en el Barú de aquel momento, al lado había un banco, donde había un policía de apellido Britos, muy jovencito, recién salido de la academia de policía, de custodio en la puerta. Y en ese momento los terroristas, cuando haber cometido todos los actos, ya pegaban la retirada, se metieron a contramano en 2 furgonetas, porque recordemos que se había simulado un sepelio, casualmente, pero curiosamente quedó un anecdotario que utilizaron un apellido ficticio de apellido burgueño, digamos, el cortejo fúnebre que habían utilizado. Casualmente, obviamente, ¿no? Y cuando se meten a contramano, el policía pretende darle la voz de alto para simplemente avisarle que estaba en contramano sin saber lo que había pasado en Pando, y es cuando ellos empiezan los disparos hacia el policía. A la segunda furgoneta, él ya saca su arma de reglamento, que recordemos que en ese momento tenían 3 balas nada más le habían dado, y dispara hacia el auto. Le repelen el disparo al policía, y en ese momento, por curiosidad, mi padre sale a la reja, abajo de la reja de la puerta del bar, y un disparo que venía dirigido hacia el policía rebota y le entra en la yugular y lo mata ahí. Se queda desangrado a los pocos minutos. Esa fue la historia. Era un solo policía, porque se ha hablado de disparos entre la policía. No, era un solo policía y estaba delante de mi padre apuntando hacia el otro lado. Pero bueno, después de 40 años logré encontrarme con ese policía que necesitaba conocer, y él, llorando, lo primero que me dice cuando me conoce es: mira que yo no maté a tu viejo. Le digo: tranquilo, hermano, yo no te vengo a reclamar nada, y aunque así hubiera sido que fuera una bala tuya, que se comprobó a los 2 años que era de un alto calibre, que no era una 38, tú estabas defendiendo a la sociedad, eran ellos los que estaban atentando contra ella. Entonces, ese caso que usted acaba de describir y resumir, el caso de su padre, es un ejemplo de lo que ustedes ponen en la opinión pública. ¿Qué simboliza ese caso? ¿Qué ejemplifica de lo que a ustedes les preocupa? A ver, el caso de mi padre, a mí siempre me gusta sincerarme y ser lógico, ¿no? O sea, yo estoy representando como presidente de la asociación a todas las familias. Y yo entiendo de que fue un caso muy renombrado, el caso de mi viejo, pero acá hay 80 casos más, 79 casos más, de los cuales hay muchos que son terribles, mucho peores a lo que le sucedió a mi padre. Mucho peores. Tenemos el caso donde son muertos de una forma que decidieron. Lo de mi padre fue una bala perdida. Vamos a ser honestos. Pero estamos hablando del caso de Jaime Orosa, que era conductor, Vicente Orosa, el padre, que era conductor de ómnibus de Cutsa, que decidieron matarlo en ese momento, apuntaron y dispararon. El caso de Rafael Guidet, dueño de una florería, previo justamente para hacerse de armas, porque él tenía una colección de armas, previo para hacer el asalto a Pando. Estamos hablando de Acosta y Lara. Estamos hablando de cantidad de casos que fueron ejecutados. Estamos hablando de Kalauskas, que era un policía en la cual le cosieron la boca con alambre y le dieron 2 tiros en la nuca, el mejor estilo mafioso.
Estamos hablando de cantidad de casos que no se nombran, que no se sabe. El caso de Baez Mena es el más conocido, pero yo comentaba en off hoy de que hay 2 peones más muertos en similares circunstancias. Aparte del caso de Pascasio Báez, hay 2 más. Sí. Y está la pareja, el tema de la pareja de Pascasio, que semanas después fue envenenada para que no hablara. Mi madre fue amenazada también, por eso sé de que eso es más que viable y estoy buscando apoyo justamente para poder llevar a cabo esa investigación, que le solicité apoyo a la Institución de Derechos Humanos en el anterior mandato. Obviamente la tiraron para el córner, me dijeron que ellos no están capacitados para hacer eso, siendo que uno ha visto que sí se dedican a auspiciar ya. Digamos, elevar ciertas peticiones a organismos públicos para que así sea. Me reuní con el señor Israel, el cual, bueno, hay Entonces se refiere allí al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos en este momento. El anterior no tuvimos ningún tipo de eco. Ahora el señor Israel, bueno, tuvimos un poco más de apertura en la conversación y empatía un poco para con nuestras peticiones, pero necesitamos ese apoyo, evidentemente, porque hay muchos casos, hay varios casos, como yo comentaba en off, de personas que se han acercado a esta institución para justamente plantear el caso de que ni siquiera llegaron a enterarse los mismos militares en la misma dictadura de que habían sido muertos, porque desde el primer día, desde el número 1, fueron amenazados. Y yo sé que eso era siempre su modus operandi, porque lo vivimos en carne propia con mi madre. Mi madre estaba amenazada. Mi madre le vivían diciendo, cállate porque te la van a dar. ¿Cómo recibía esas amenazas? Y por terceros, siempre por terceros. Porque ella al poco tiempo, obviamente, quedó con 2 criaturas, tuvo que salir a trabajar. Y en el ámbito laboral también lo vivió. Pero no es el caso mío, es el caso de que casualmente hay 2 cosas que coinciden curiosamente y que me han emocionado mucho al conocer todas las familias. Hay 2 cosas que coinciden. Una es que todas fueron amenazadas posteriormente a su tragedia, increíblemente, todavía recibir eso encima. Y la otra es que a todos nos han enseñado a intentar mirar para adelante y tratar de no vivir del odio. Nosotros, esto ahí dice, no, bueno, pero tú estás manifestando. Bueno, yo estoy manifestando ahora, tengo 53 años. Lo estoy haciendo ahora, lo estamos haciendo ahora porque llegó un punto de que se pasó la raya. Porque ya no era solo un relato en algunos libros como tengo acá, de Rolando Sasso, que de hecho tenía muchos hechos de sincericidio, los sacaron de circulación, pero que describe de que mi madre aplaudía el accionar de los Tupamaros posteriormente al asesinato de mi padre, justificando lo que había sucedido como un simple accidente. O sea, las barbaridades que tuvimos que soportar, mientras lo hicieran en libros particulares, para nosotros era, bueno, normal. Ningún, digamos, delincuente admite abiertamente a no ser casos puntuales de honestidad, como honestidad intelectual que tuvo, por ejemplo, Zabalza, en la cual tuve una reunión con él. Él me recibió en su domicilio y pudimos tener 4 horas de charla fabulosa, porque yo siempre quise escuchar todas las campanas, como debe ser, y tener cierto diálogo con ellos para, en parte, buscar una explicación, pero también para tender puentes. Pero usted estaba hablando de los libros. Los libros, claro, pero cuando empezaron a plasmarlo a nivel oficial en los libros de texto de la enseñanza, ya ahí se cruzó una raya que nosotros no teníamos cómo permitir. ¿Qué fue lo que se empezó a plasmar en libros de enseñanza? Y el caso puntual de mi padre, se había puesto en un libro de 3er año de liceo de que mi padre era un agente secreto, que por eso había muerto, que lo habían descubierto y lo habían matado, pero como eso, que mi padre era policía, que era un topo, que de cualquier tipo de barbaridades. ¿Su padre qué era? Aclaremos eso. En ese momento estaba desocupado de la IPUSA, justamente. Él había sido empleado de la IPUSA, era jefe de personal y había renunciado poco tiempo antes de su asesinato. Entonces, la campaña de ustedes ha sido para que... ¿Cuál es el término? ¿Se esclarezca cada una de estas muertes? A ver,
Nosotros lo que no salimos es a buscar, no queremos hacer casa de brujas. Nosotros no vamos atrás como para escarbar en el pasado y empezar a buscar justicia. Nosotros podríamos hacerlo. Nosotros podríamos apelar a lo que fue la amnistía general y restricta, porque hay casos, tengo la lista de todos los que cometieron delitos de sangre y no pagaron ni con un día de cárcel. Nosotros perfectamente podríamos haber apelado a que se revisara esa ley y que se juzgara a las personas que habían escapado del país. Son unos cuantos, y no con 1 o 2 delitos de sangre, con muchos más, y con otros actos terroristas cometidos. Pero es que, ¿qué vamos a llegar? ¿Qué vamos a lograr con eso? ¿Seguir alimentando la espiral de odio? ¿El objetivo entonces cuál es? Que se sepa toda la verdad. Por eso el nombre de la asociación. Que se hable, que se diga y que no admitir, porque no lo van a hacer, pero digo que por lo menos poner este tema a nivel incluso oficial, a que se reconozca oficialmente esta parte de la historia, que se ha recordado como en flashes o en determinados debates parlamentarios y poco más. Pero y que en definitiva nunca se ha hablado abiertamente y se ha debatido sobre este tema, a no ser casos de grandes periodistas que han hablado y que han investigado este tema y lo han plasmado en algunos casos en libros. El resto hemos siempre estado en segundo o en tercer plano. ¿Cuánto juega en esta campaña, en la gestión que ustedes llevan adelante, la búsqueda de una indemnización, de una reparación como estas que ahora se aprueban en la ley que acaba de votarse en el Parlamento? Nosotros oficialmente jamás reclamamos dinero. Esto fue primero una iniciativa, yo te comentaba, una iniciativa que primero se había planteado y había quedado en iniciativa, nunca llegó a proyecto en el año 85, que pasó desapercibida, es más, pocos saben de esta iniciativa. Después, posteriormente, fue el diputado en aquel momento García Pinto quien presentó un proyecto de ley ya finalizando el gobierno de Jorge Valle, que no pudo darse por los tiempos que entraba en un periodo en el cual no se podía votar el gasto, y que después García Pinto la volvió a plantear en el gobierno de Tabaré Vázquez, que fue aprobado por el doctor Tabaré Vázquez, no sé si a sabiendas o no, de que después en el Parlamento iba a ser rechazado. Sí, capaz que los oyentes no recuerdan esos antecedentes. Efectivamente, hubo un proyecto de ley de reparación a los familiares de víctimas de grupos armados en el año 2004, del diputado García Pintos entonces, retomado en el gobierno de Tabaré Vázquez por el propio presidente Tabaré Vázquez. Sí, fue García Pinto que se lo llevó, ¿no? Pero bueno, se envió al Parlamento y allí quedó, no avanzó más. Usted estaba recordando esa historia, esa parte, esos antecedentes, cuando yo le consultaba en la gestión de ustedes, en la movilización de ustedes, ¿cuánto incide esto, el tema de la reparación económica? A ver, vamos a ser objetivos. La reparación en realidad tendría que haberse buscado a los que habían causado, no al Estado, si vamos al caso. Bueno, ahí viene otra parte de la discusión, porque el Estado se tiene que hacer cargo. Bien. Pero enseguida en todo caso volvemos. Perfecto. Pero digo, ¿es uno de los temas importantes para ustedes la reparación económica? Nosotros nunca la solicitamos. Esto puede llamarle la atención a los oyentes. Es que esta organización, que esta asociación no ha reclamado esta ley. Nosotros no reclamamos puntos de esta ley, como por ejemplo el reconocimiento oficial del Estado de una historia que hasta ahora estaba en 10, 15 años seguramente no se iba a acordar nadie, o cuando desaparezcamos nosotros los hijos y queden nuestros nietos, ya nadie se iba a acordar de esta parte de la historia. Iba camino a eso, y por eso es que nosotros saltamos y empezamos a la palestra para poder mostrar esta realidad y esta historia oculta. Pero no era nuestro estandarte, jamás lo fue. Lo que sí fue es el hecho de reconocimiento oficial que se plasma en memoriales, no llenar el país de memoriales, pero sí que después tomamos ese es uno de los artículos de la ley, ¿no? Exacto. Ese es uno de los artículos de la ley. Pero ustedes no pedían la reparación económica. Nosotros no solicitamos la reparación económica. Esa fue una iniciativa de aquel momento de García Pintos y posteriormente de Cabildo Abierto. Nosotros no tuvimos injerencia alguna, de hecho,
en la redacción del proyecto, ni en el original, ni el que después se reformó, ni el que después lo reformó Ope Pasquet. Ahora vemos eso también, pero usted en particular va a presentarse a la comisión a efectos de recibir esa indemnización. De hecho, y ahora vamos a ese punto, digo, sí, entiendo la pregunta. De hecho, la comisión la integraría 2 representantes de las familias, a las cuales probablemente esté yo también. Sí, porque acá hay un tema claro. Usted podría decir, no, rechazamos, no nos interesa, pero, exacto, la reparación. A eso iba con la explicación, para ser justos, de admitir de que esta reparación, en definitiva, la debería llevar a cabo por parte de la justicia a los que cometieron el acto. Pero hay 2 temas. Uno, vamos a hacer una pausa acá, sí, y enseguida nos metemos entonces en el alcance de la ley y cómo la observan ustedes, junto con los otros planteos que hacen, que siguen abiertos además, por lo que entiendo. Ya seguimos, estamos en entrevista con Diego Burgueño, secretario general de la asociación Toda la Verdad. La semana pasada se completó la aprobación de la Ley de Reparación a Víctimas de Grupos Políticos Armados que operaron en Uruguay entre 1962 y 1976, una iniciativa impulsada por Cabildo Abierto que había generado mucha polémica. ¿Qué dice a propósito de esta novedad la asociación Toda la Verdad, que entiende que las víctimas de la guerrilla han estado invisibilizadas por un relato hegemónico y parcializado sobre el pasado reciente? Bueno, estamos conversando esta mañana con Diego Burgueño, presidente de la asociación Toda la Verdad. Burgueño, usted enfatizaba hace unos minutos ante una pregunta que yo le hacía que en la movilización que encara esta asociación no ha estado el reclamo de la indemnización, de la reparación. Nosotros nunca fue nuestro principal estandarte, ni siquiera estuvo en un reclamo puntual. Esto fue una iniciativa que en primera instancia tuvo el ex diputado García Pinto, posteriormente Cabildo Abierto. Es más, lo de las cifras, ni nada, en absolutamente tuvimos injerencia alguna. De todos modos, ahora que la ley está, ustedes la aceptan, ustedes la van a usufructuar. Por 2 motivos. Una, que como te empecé a decir, yo en el año 2011 presenté una denuncia penal en aquel momento. Fue la única reclamación que hice con la intención, primero penal, después iba a ser civil, de ser aceptado el trámite penal, contra la organización MLN Tupamaros, para que se reabrieran, ya que yo había estado residiendo en España muchos años. Cuando vuelvo al país había visto cómo estaban tan empecinados en buscar en el pasado responsables, y digo, bueno, vamos a buscar todos los responsables y a contar la historia completa, porque una historia a medias es mentira. Entonces hice una reclamación legal en la cual fue muy curioso, porque fue una peripecia de meses en los cuales ningún abogado quería presentarse contra el Estado en aquel momento, más allá del gobierno, no querían presentarse contra el Estado, estaban con miedo de auspiciarme justamente como profesionales. Me fue muy difícil, con varios percances que no vienen al caso, pero el hecho que cuando presento, que de hecho ni siquiera el abogado me acompañó a presentar el proyecto, tuve que ir solo con el proyecto a presentarlo, a la semana me entero que lo habían archivado flagrantemente, y tengo el escrito acá donde dice que mi reclamación de todos los hechos del pasado que estaban debidamente documentadas eran rechazadas porque tenían un léxico notoriamente político. Ese fue el principal argumento por el cual me archivaron aquella causa. Esa causa iba a abrir el camino justamente de una reclamación también económica por daños y perjuicios, evidentemente. Pero nos topamos con la justicia, entre comillas, que nos cierra esa puerta. Pero yo hoy comentaba, sí, es verdad, si vamos al caso, tendría que ser responsabilidad de quienes cometieron los actos. Pero en todas partes del mundo, el Estado se ha hecho cargo, en primer punto, el Estado se ha hecho cargo de reparaciones que no precisamente le ha correspondido el accionar, o han sido responsables como Estado de determinados hechos. En el Uruguay, yo he escuchado comentarios realmente de todo tipo y color, la verdad que son lamentables. Ya en la época de Saravia se pagó reparaciones a ambos bandos.
ya en la época de Saravia, que algunos oyentes de avanzada edad seguramente lo saben por sus madres, de que fueron reparados en aquella oportunidad. Pero más aún está el proyecto el decreto justamente de Tabaré Vázquez, cuando indemniza justamente a las personas víctimas de la violencia común al día de hoy, cosa que el Estado nada tiene que ver. Pero me parece un debate tan mezquino que de todas maneras uno lo responde evidentemente, no digo la mezquindad por parte del periodista, por supuesto, pero sí los comentarios que se hacen con maliciosidad sobre este tema, porque evidentemente nosotros pretendemos de última que se cumpla con esta ley, y en definitiva es una reparación ante 17 reparaciones que han recibido desde el advenimiento de la democracia esta otra parte de ciudadanos uruguayos, y nosotros jamás de los jamases fuimos capaces de ir a observarles, como sí hicieron ellos, este tipo de proyectos para tratar de tirar abajo ante las diferentes comisiones parlamentarias, como sí hicieron ellos, repito, las dos, tanto Crisol como familiares de detenidos desaparecidos, que se presentaron para evitar que este proyecto tuviera andamiento. Realmente me pareció muy mezquino, y más cuando la actitud nuestra ha sido siempre de tender puentes, como por ejemplo yo desde el primer momento pedí audiencia con todas las fuerzas políticas y fuerzas vivas de este país para hablar sobre el tema, como a la detenidos familiares víctimas de terrorismo de Estado, también de Crisol, y que jamás, el PIT-CNT, el Frente Amplio, y jamás fuimos recibidos, siempre con la intención de tender puentes, porque en definitiva nuestro lema es toda la verdad, no nuestra verdad. 2 o 3 preguntas a propósito de lo que venía señalando. Primero, a propósito de las indemnizaciones, ¿no? Una de las objeciones que se le hacía a esta iniciativa era que algunas de las víctimas, varias de las víctimas de la guerrilla en particular, ya habían recibido reparaciones, por ejemplo, por una ley del año 1973 del gobierno de Juan María Bordaberry. ¿Qué dice usted a propósito? Que está contemplado dentro del proyecto de ley, eso está contemplado. Las personas que en el caso, la mayoría fue un caso, si mal no equivoco, no quiero generalizar con total certeza, pero por lo que yo tengo entendido que son casos de oficiales del ejército que recibieron, se ampararon ante esa ley, y esta ley está contemplado eso, y se le descontará todo lo que se le haya otorgado en aquel momento en esta reparación económica. También se habló del tema de que todos recibieron, policías y militares. A ver, no se puede hablar con tanta maliciosidad cuando las pensiones que recibieron las viudas de militares y policías nada tiene que ver con una reparación económica, sino por algo que ya está dentro de la ley desde toda la vida hasta el día de hoy, que son pensiones por actos de servicio, justamente, por muerte en actos de servicio, que nada tiene que ver. Después también se cuestionaron algunas de las formas de la ley. Por ejemplo, el senador Óscar Andrade del Partido Comunista planteó las diferencias que implica con respecto a las indemnizaciones de víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? Si tuviste 3 días de privación de libertad por un grupo armado, sos víctima. En el otro caso tenés que haber estado 180 días preso, ¿no? ¿Qué dice usted sobre esas diferencias? Como esas hay varias de las diferencias que ellos plantean. Plantearon otras sobre los montos, ¿no? Sí, los montos. Si perdiste la vida, en un caso la reparación es de $60.000, ¿no? Para víctimas de terrorismo de Estado. En esta ley, para víctimas de las guerrillas, $150.000. Bueno, yo te lo voy a responder y te voy a poner un ejemplo preciso para que la opinión pública esté enterada, cosa que no sabe. Primer punto, volvemos al discurso mezquino, que es solamente debido, nosotros ya no le damos importancia, porque eso es debido al hecho de que ciertas fuerzas políticas y sociales han necesitado y necesitan para su sobrevivencia en esta sociedad el papel de víctima, de exclusivo de víctima. Entonces eso es lo que nosotros ya no le vamos a dar más importancia, en el sentido de que ya sabemos que evidentemente molesta y mucho que se cuente toda la verdad, porque su principal estandarte de sobrevivencia es el victimismo. Eso primer punto. Segundo, ellos han recibido 17
17 reparaciones de laborales, económicas y en patrimonio desde el advenimiento de la democracia, más todo el tema de servicios. Le han tenido servicios psicológicos gratuitos y mil beneficios más. Jamás nosotros nos van a oír criticar ese tipo de reparaciones. ¿Se las dieron? Perfecto, no importa la opinión nuestra. Nosotros no vamos con el discurso destructivo, ni pretendemos la hegemonía de la victimización del pasado. Nosotros lo que pretendemos es que se sea justo. Y ante una sola, y la primera reparación que se hace hacia nosotros, se levanta tanta polvareda, evidentemente. Pero te voy a poner un ejemplo muy preciso de una reparación, bastante indignante, por cierto. La estancia donde asesinaron al peón Báez Mena, Spartacus, todavía está viviendo la familia Tupamara de aquella época. Esa familia, ilegítimamente, porque esa familia... cuando robaron el casino San Rafael, estaba a la venta, y le compraron en cuotas esa propiedad a un ciudadano uruguayo, abuelo de un connotado periodista deportivo de este país, que no viene al caso. Esto lo tengo hablado con todos, evidentemente. Le pagan una cuota y después no le pagan más. Después cae esa cúpula frente amplista, Tupamara, y se hace cargo el Estado en aquel momento. En la dictadura quedó a manos del Estado esa estancia. Cuando el advenimiento de la democracia, las dos partes realizan el reclamo de esa estancia. La parte de que había quedado sin haber cobrado por esa venta, y la otra parte que estaba usurpando en aquel momento ese campo. La justicia se la da a los usurpadores, y no solo eso, les repara, les indemniza por el tiempo que tuvo que haber producido ese campo en los años que no tuvieron en sus manos. Les indemniza, le da una indemnización económica más la pensión reparatoria, ¿tá? Y los verdaderos y legítimos dueños se quedaron absolutamente sin nada. Entonces, esto es un ejemplo de muchas de las reparaciones que recibieron. Un país bastante, con una justicia que ha actuado siempre con un ojo tapado. Burgueño, ustedes insisten en que debe conocerse toda la verdad. En ese planteo, ¿cómo figura el dato de que no se conoce la verdad sobre el destino de los desaparecidos? Por lo menos 200 desaparecidos en Uruguay. Bueno, yo te agradezco la pregunta. En ese tiempo, en esas digamos, gestiones de tender puentes que nosotros tuvimos, que tuve yo en particular, yo llamé al señor Randonea en su momento, porque yo tenía un dato, entre comillas, que no sabía, y así se lo planteé, no sabía si iba a ser cierto o no. Se lo planteé lo llamé para decirle, él amablemente concurrió hasta mi domicilio, porque vivimos relativamente cerca, y tuvimos una charla muy amable, y quiero resaltarlo, como un caballero se comportó el señor Randonea en mi domicilio, donde yo le planteé, hablamos de diversos temas, obviamente salvando las distancias y las diferencias en muchos aspectos, pero tuvimos una charla en la cual yo le planteé ese dato que me parecía que era de orden, que como ciudadano que se considera un ser humano, al tener un dato, transmitirlo a quien corresponde, porque nosotros respetamos, evidentemente, a esas familias que no han encontrado los cuerpos de sus familiares. ¿Usted tenía datos que permitirían eventualmente ubicar los restos de un desaparecido? Sí, de uno o varios, no lo sé. O sea, fue un dato preciso que se lo comuniqué a la persona indicada. ¿Qué se hizo después? No lo sé. Yo se lo comuniqué como correspondía, y le solicité esa dichosa reunión, pero él me transmitió que la asociación en general de familiares de detenidos desaparecidos no nos querían recibir. De todos modos, sobre el hecho de que falta esa parte de la verdad, ¿qué dicen ustedes?
Y por algo que yo se lo comuniqué a él, porque digo, si yo le pongo a una asociación toda la verdad, no es mi verdad, es toda la verdad. Nos importa muy poco, caiga quien caiga, y se diga lo que pueda comprometer a lo que se diga, o sea, nos da igual. Lo que pasa que cuesta, yo entiendo, cuesta todo esto asimilarlo, que nosotros, que estamos considerados, o el estereotipo que nos han creado es del otro bando, del bando de, porque mirá, ellos pelean también por la muerte de militares y policías, entonces somos pro dictadura, o sea, nos quieren poner en el otro bando. Yo entiendo que cuesta en un país que acá todo es no gente partidaria, sino hinchas, y creen que todo es Nacional y Peñarol. No, señores, nosotros lo que pretendemos es tender una mano, que evidentemente uno tiende, porque hay mucha gente que reclama, bueno, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Si uno tiende la mano, evidentemente que para que haya un resultado, del otro lado tienen que tender la mano también. Nosotros la hemos tendido. Lo único que hemos obtenido es esa gran reunión con Randonea, pero que no fue oficial, fue personal, y después todo lo que el accionar y las posteriores declaraciones de esas dos organizaciones en la prensa y en las comisiones de diputados, como todos ya sabemos. Lastimosamente, esa ha sido la respuesta que hemos tenido. Es más, una de las cosas del proyecto de ley, volviendo con permiso. Yo pensaba preguntarle dos o tres aspectos más sobre el proyecto enseguida en el final de la entrevista. En el final de la entrevista con Diego Burgueño, presidente de la Asociación Toda la Verdad, quiero volver al proyecto, a lo que ya es ley, esta que se sancionó de manera definitiva la semana pasada en el Parlamento. Estuvimos recorriendo algunas de las disposiciones, las relativas a indemnizaciones o reparaciones, pero hay otras. El artículo 5 dice: se reconocerá a las víctimas de las acciones violentas de los grupos referidos su condición de tales y se dispondrá la construcción de monumentos que conserven su memoria. Si entiendo bien, ¿esta disposición sí va en la línea de lo que ustedes han estado reclamando? Exactamente. Vamos en contra, en definitiva, de una ley que se creó en gobiernos anteriores, la 19.641, que es la que nos impedía, o impedía, mejor dicho, al Estado el poder realizar reconocimientos públicos en base a memoriales e ainda más de esta parte de la historia. ¿Cómo es eso que impedía esa ley? Claro, porque esa ley dice, la 19.641, que los reconocimientos oficiales, memoriales e ainda más que de parte del Estado serán exclusivamente debido a actos actos de terrorismo de Estado, o sea, referidos al terrorismo de Estado. Jamás a la otra parte de la historia. Esta ley permite justamente que la historia se cuente en base a, oficialmente, de forma imparcial. Nosotros tenemos previsto... Hay un detalle ahí que es cómo se certifica, entre comillas, la condición de víctima. ¿Cómo se certifica la condición de víctima? Claro, ¿cómo se certifica que la familia de una determinada persona, por ejemplo, está en condiciones de recibir la indemnización? Ese es un punto, ¿no? Sí. Y por lo tanto, bueno, ¿cómo termina considerándose válido tal caso para reconocer que allí hay una víctima de grupos guerrilleros, etcétera, ¿no? Es que eso lo trabajará la comisión evaluadora, justamente, que estará integrada por 3 miembros del Poder Ejecutivo, si mal no recuerdo, es Educación, Defensa y Economía, más 2 representantes de nuestra familia, y eso, justamente, esa comisión evaluará los casos, pero evidentemente quien haya caído en manos de estos grupos terroristas, evidentemente estaría contemplado, siempre y cuando esté certificado que así fue, ¿no? Y se dispondrá, dice, la construcción de monumentos que conserven su memoria. Exacto. ¿Qué es lo que ustedes saben que va a ocurrir en esta materia? ¿Qué le da un plazo incluso al Estado? ¿Qué han hecho ustedes en pos de estos monumentos? Te agradezco la pregunta. Nosotros en sí tenemos previsto 2, incluso uno ya está trabajando una arquitecta amiga en el proyecto. Son 2 memoriales, uno exclusivamente para nuestros familiares, para nuestra parte de la historia, y después uno que vengo planteando desde hace mucho tiempo, sin eco ninguno a nivel oficial, que era que se hiciera uno
para todas las víctimas de pasado reciente y que la única leyenda sea nunca más violencia entre uruguayos, donde sea un mojón en la historia, donde sirva para aglutinar. Yo sé que es difícil, no soy tan ingenuo, pero hay que trabajar en eso, para poder aglutinar a todas las víctimas, hermanar. Somos todos ciudadanos uruguayos y creo que tenemos que ir en ese camino justamente. El primero de ellos, el que está más directamente incluido en el artículo 5 de esta ley, ¿qué futuro tiene? ¿Qué probabilidad real de concretarse tiene? Y debería tenerlo, ya está por ley, o sea, después de promulgada la ley, ya tendría que estar en vigencia, justamente, que incluso creo que pone un plazo para el Estado ejecutar esa ley con respecto a los memoriales. Nosotros tenemos el proyecto bastante avanzado, el lugar elegido. Lamentablemente, y yo a sabiendas que seguramente este proyecto iba a ser aprobado, quise dar una oportunidad a la intendente Cose. Pedí audiencia con Cose ya hace unos cuantos meses atrás para que tuviera la oportunidad de hacerlo sin necesidad de que haya una ley de por medio. Solicité la reunión, me llamó el secretario, a los días me llamó el secretario para saber de qué cuestión queríamos hablar. Cuando le dije que era en base a los memoriales, uno para nosotros un sitio y otro para un nunca más violencia entre uruguayos, me dijo muy bien y jamás me dio la cita. Entonces, repito, cuando a nosotros nos ponen como los paladines del odio, porque hablar del otro tema es de justicia, de democracia, en pro de la República. Cuando hablamos nosotros, somos los paladines del odio, cuando somos los que queremos tender la mano. Es realmente lastimoso e incongruente, pero no nos van a hacer cambiar de la idea. ¿Y qué otras gestiones tienen pendientes? ¿En qué otras líneas de trabajo van a continuar? Bueno, hay dos que son polémicas, pero que las voy a llevar a cabo. Pero yo creo de que hay que empezar a trabajar en la verdad. Y como en muchas cosas este país ha tenido una característica pionera, yo creo de que, y a su vez se nos ha comparado mucho con Europa, bueno, qué mejor que seguir el mismo camino de Europa en no prohibir como ellos, pero sí dejar ciertos temas bien claros referidos a determinados monolitos que hay en este país. Por ejemplo, en el monolito que hay en la ciudad de 33, donde se erige un monumento al símbolo del Partido Comunista, bueno, no pretendemos tirarlo abajo, ni mucho menos estropearlo, no. Simplemente crear un monolito enfrente donde diga los más de 150 millones de muertos que ha traído esa ideología a este mundo, detallando país por país. En el monumento que hay en la ciudad de Trinidad, del señor Raúl Sendic Padre, que haya un monolito al lado donde diga las 80 víctimas, 23 secuestros y más de 150 personas que quedaron con diferentes deficiencias físicas a raíz de sus atentados y balaceras. Simplemente eso, es contar toda la verdad. No vamos contra ellos, vamos a favor de la verdad. Simplemente eso. Eso es otro de los temas. Y con respecto a los libros de historia, a lo que usted aludía hace un rato. Bueno, nosotros tuvimos una amable reunión con el señor Robert Silva en su momento. No lo he verificado, soy totalmente honesto, pero nosotros le dijimos de que tomara como referencia justamente ciertos autores de periodistas connotados, como por ejemplo Alfonso Leza, Álvaro Alfonso, o sea, personas que no son intachables en cuanto a la objetividad con la que han trabajado el señor Leonardo Abercorn. Entonces, que se basara en ese tipo de autores y de intentar, bueno, borrar de un plumazo, evidentemente, la parcialidad, ni de un lado ni del otro. La parcialidad, eliminarla de parte de los libros de texto, como venía sucediendo alevosamente hasta estos últimos años. ¿Quedó en seguir en contacto con las autoridades de la educación?
Sí, la puerta quedó abierta con el señor Robert Silva, y eso es sumamente importante. Hay mucho para hacer, pero no olvidemos que nosotros tristemente no tenemos respaldo oficial, no tenemos respaldo de ningún tipo que no sea nuestro propio esfuerzo. ¿No tiene el respaldo de Cabildo Abierto, por ejemplo? Tenemos el respaldo, sí, también de la señora senadora Graciela Bianchi, también el señor Pasquet se comportó muy bien con nosotros, pero digo, no tenemos un respaldo oficial. Nosotros no recibimos colaboraciones económicas de ONG del extranjero, ni de ningún tipo de organización interna, ni del gobierno. Nosotros todo es a pulmón, pero es mejor así. Nos te deja las manos libres para contar toda la verdad. Diego Burgueño, presidente de la Asociación Toda la Verdad, le agradezco que nos haya visitado. El honor ha sido mío de conocerte personalmente y bueno, y una entrevista contigo, la verdad que congratula mucho. Muchísimas gracias.